Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos a la segunda fase del programa, el Café de Diario 55. Domingo de la Cruz de la Marcha Verde nos acompaña en el día de hoy. Con él estaremos hablando de estos temas, de este movimiento social que se ha establecido en República Dominicana, que específicamente busca el fortalecimiento institucional y que lucha contra la corrupción y la impunidad. Domingo, buenos días. Muy buenos días. Mejor conocido como el hermano. Pareció como si fuera un segundo apellido. Domingo de la Cruz de la Mancha Verde. Sí. Buenos días y agradezco infinitamente una vez más que nos hayan dado la oportunidad de dialogar, reflexionar referido a Marcha Verde. Así es, porque el verde siempre incluso ver algunas cositas interesantes sí, que se están dando hoy, como es el asunto de la tarea más inminente, la tarea, digamos que la tarea urgente que tiene Marcha Verde en este momento, que es el documento del compromiso ciudadano. Pero además tenemos en carpeta una serie de actividades orientadas fundamentalmente a hacer posible ponerle fin a la impunidad y a la corrupción, que es la principal misión de Marcha Verde. Y como esto, ¿por qué no? Hasta reflexionar acerca de la misma problemática en la perspectiva, obviamente, de Marcha Verde. Todo este tipo de cosas, pues, la hablaremos. ¿Están ustedes recabando firmas? Sí. Ocurre que el acontecimiento que hicimos el 12 de agosto, que fue la gran marcha histórica, Sí. Nos dio pautas, en el sentido de que está conteste la sociedad dominicana expresada en los asistentes físicos y virtuales en la marcha del 12 de agosto, que hay una decisión, digamos, por un progresivo toma de conciencia de la población dominicana de que debemos acabar con el flagelo de la corrupción y la impunidad. Y que eso solamente es posible en la medida en que asumamos un mayor compromiso en esa dirección. Entonces, eso nos llevó, a través de una asamblea, a la idea de que debemos provocar la firma de un documento lo más ampliamente posible firmado por la comunidad, por la sociedad dominicana, que de manera incisiva establezca los ejes a través de los cuales ponerle fin a la impunidad y a la corrupción. Y que esos ejes, que son transversales en toda la sociedad, horizontal, vertical, diagonal, como quiera, se pongan en ejercicio. Y que eso obviamente sea demandado por la sociedad. En ese orden, el documento está siendo ya, comenzó el proceso de firma, ofertado a los ciudadanos y ciudadanas que están dispuestas a asumir el compromiso, a las organizaciones de la sociedad civil, digamos la ONG, etcétera, que igualmente estén en disposición de asumir el compromiso. Y últimamente, llevarse a los partidos políticos para que se comprometan a esto. ¿Qué dice el documento y qué busca? ¿Y qué diferencia tiene este documento a aquel que se firmó, aquellos libros que se firmaron en una ocasión? Correcto, hermano? correcto. El libro verde, que fue el que se ejercitó en aquella ocasión, planteaba a línea general la necesidad de que el gobierno, el Estado dominicano, le enfilara su esfuerzo para que se investigaran los hechos alrededor del cual giraba la sociedad dominicana, específicamente el caso de Odebrecht y todo el proceso que se estaba ventilando a nivel internacional. Se exigía en ese documento que ese proceso de investigación estuviese acompañado por la presencia de fiscales, jueces e investigadores independientes, y que eso de alguna manera arrojara luz, como para que se transparentara el proceso, como dicen los abogados, ustedes, el debido proceso, y que eso al final... Creo que Fran no es abogado ni yo. No. Y que eso al final provocara que tuviésemos un Estado de Derecho en términos de ejercicio ético en la sociedad dominicana. Básicamente hacia ahí estaban concentrados los mayores esfuerzos del libro verde. Ahora, este cuaderno, no le llamamos libro, este cuaderno, lo que persigue es ser un poco más concreto. Y establece, son 7 ejes que basamentan la razón por la que debemos firmarlo. Hay uno que está orientado claramente a que los corruptos
una vez identificado y obviamente evidenciado, sean sometidos a la acción de la justicia. No importa de quiénes se trata. Estamos hablando de corruptos en el marco del ejercicio de la vida pública del país. Pero además que se devuelva todo lo robado. Ha sido una demanda que hemos arrastrado a lo largo de los 22 meses que tenemos marchando en todo el país. Pero además demandamos que los contratos que aún están vigentes y que se siguen firmando con empresas mafiosas cesen. El Estado Dominicano no puede seguir siendo utilizado para consolidar el ejercicio mafioso de la vida privada y de la vida pública en el orden de construcción, en el orden de todo el quehacer vinculante al sector comercial. Fundamentalmente ahora conocemos, hace aproximadamente 15 días, que el Estado Dominicano volvió a darle contrato a Odebrecht, en condiciones en que esa empresa ha sido claramente identificada como una empresa mafiosa a nivel internacional. Pero aún más, hace aproximadamente 15 o 20 días las autoridades españolas están procesando a una empresa que República Dominicana, el Estado Dominicano, firmó contrato con ella. Y esa empresa admite que le dio al Estado Dominicano, o a los funcionarios, $500,000 para lograr el proceso de adjudicación de la obra. Estamos hablando del megamercado de Santo Domingo. Y que dio incluso otra cantidad en el 2011 para la campaña reeleccionista. Entonces, ese tipo de cosas requieren obviamente que se frenen y que se tomen las medidas pertinentes. Domingo, ahí mismo, porque a veces está el tema del foco. Nosotros tenemos una cosa que es la Constitución, y la Constitución dice cómo se eligen los jueces. Y a veces cuando pedimos fin de la impunidad, decimos, bueno, pues si los políticos y el presidente, que en un esquema ahora tiene más poder en el Consejo Nacional de la Magistratura, que incluyó el Procurador de la República, cuando uno dice, bueno, pedimos esto, pero el esquema no se cambia, que nunca vemos, o no sé si está incluido ahí, decir, mira, a partir de ahora, fuera, todo el mundo, si son 3 poderes del Estado, ese Estado que es el judicial tiene que hacer una escalera de desarrollo y dejar que el talento, el trabajo, la consistencia, la fortaleza, el raciocinio sea el que lleva a una gente a juez. Si eso no se hace, el resto no es como pura filosofía, claro, porque sí. Ahí está reunido el Consejo Nacional de la Magistratura para cambiar unos jueces. Y tú dices, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí van a ir los jueces que le convengan a la gente que está en el poder. Entonces, ¿qué vamos a tener? Más impunidad, más corrupción, porque los actores van a seguir siendo lo mismo, o le cambiamos o le lavamos la cara y al final tenemos lo mismo. De eso se trata. Cuando hablamos de una justicia independiente, que lo plantea en el documento, hablamos de que todo el sistema judicial se ha revisado, se ha adecuado hacia la línea de hacer transparente a la sociedad dominicana. En la medida en que el sistema judicial esté controlado por el ejercicio político básicamente, donde la profesionalidad, el nivel de respeto y el ejercicio ético de hacer justicia esté relegada a un segundo plano y por tanto se cojan jueces no solamente con compromisos políticos, sino que son dirigentes del partido político, con tareas específicas para proteger a quienes están exactamente en línea de corrupción. En esas condiciones no hay posibilidad de que haya una justicia que haga posible poner fin a la impunidad. Vamos al caso específico. ¿Cómo podemos esperar que el Procurador General de la República, que forma parte de toda la estructura básica judicial dominicana, pueda hacer justicia con transparencia siendo miembro del comité político del partido? Siendo un hombre nombrado por el presidente de la República, donde tanto el comité político, la comisión política, como digamos el mismo presidente de la República deben dar explicación acerca de toda esta corruptela que se ha desarrollado. Y a él lo nombra ese equipo.
¿Puede él actuar con independencia? Bajo ninguna circunstancia. Y eso no escapa a otras esferas. Ya Roberto Rosario volvió otra vez al la ruedo político como miembro del Comité Central. Así es. Domingo, entonces eso mismo, porque yo siempre hago referencia a Ulises Francisco Espaillá, que se murió de tristeza al ver esta sociedad. Lo mismo Juan Bosch, que se radicalizó y hasta perdió el foco después del golpe de Estado. De ver una sociedad como que responde, pero muy poco, porque tú me dices, bueno, se descubre el otro día que la esposa del presidente del Tribunal Constitucional, ambos trabajaban en violación a la ley. Él era el juez titular presidente y ella era la directora financiera o administrativa. O el caso que vemos ahora recientemente, la mamá del procurador que fue designada como embajadora en Alemania. Y la sociedad, bien, gracias. Un pequeño grupo de ustedes, de la izquierda, un pequeño grupo de la clase media, pero esa sociedad empoderada que sucede en otras partes del mundo, no la vemos, a nadie le importa. Esa conciencia de contribuyente, porque yo digo, mira, mientras yo vivo reventado y ahorita tengo que coger para el banco ahí hacer un acuerdo de pago y estericar, hay gente que se da en la grande vida y a nadie le importa. La verdad es que hay una aparente indolencia. Pero, y digo aparente porque la sociedad dominicana de hoy, en términos político-social, no es la de hace 3 años. Tuvimos más de 3 décadas anestesiados, donde no había reacción, no importa la magnitud de los escándalos y las acciones por parte de los que dirigen la cosa pública. La gente era indiferente a todo. En los últimos meses la situación ha ido cambiando de manera progresiva y progresista en la dos dimensiones. Y entonces ya vemos un proceso de empoderamiento gradual de la sociedad dominicana, donde ya hay reacciones frente a cada una de las situaciones. Y vamos al caso más simple, el juicio de Emily. O sea, cómo ese hecho, estamos hablando con relación a la magnitud de las situaciones que hay, ha habido una reacción, ha habido un comportamiento, ha habido un rechazo a una situación que pudo o puede tener algún tipo de recurso técnico legal que justifique la acción, pero en términos social éticos es imposible, inadmisible eso. Y la sociedad reacciona. Entonces, ¿cómo eso ocurre en otros hechos en la cotidianidad? Todo ello nos coloca en una situación de que estamos avanzando en la toma de conciencia, en el compromiso ciudadano, en hacer ejercicio de ciudadanía responsable y lo que es más importante, empoderarnos de la sociedad y la necesidad de transformar, digamos que algunos ejes fundamentales de la estructura de la sociedad dominicana. Y en esa dirección estamos embarcados. Hablaba Juan Bosch de esa, que él decía que era nuestro fracaso y que por eso fracasaron todas nuestras repúblicas, porque no había esa burguesía, que a veces la gente cree que es tener cuarto. Cuando él hablaba de burguesía, hablaba de ese pensamiento, de esa masa crítica, y de hecho él forma el PLD, cuando se va del PRD, con supuestamente pequeños burgueses, para lograr crear ese espacio de pensamiento. Está sucediendo en este momento que vemos un empresariado, las iglesias cada día más. Sí. Tenemos una burguesía, no gente con cuartos, sino ese pensamiento, Domingo, la verdad es que crítico, sí, de que aparezca un empresario y le digo, mira... El ejercicio de Juan Bosch, fundamentalmente los diferentes textos, en especial el de carácter histórico y otros estudios, evidencian claramente de que la formación conceptual social dominicana ha sido muy incidentada. O sea, nunca ha habido realmente un pensamiento de carácter, digamos, burgués, para utilizarlo en el contexto liberal del siglo XIX y parte del siglo XX, porque eso fue tronchado, eso fue castrado. Y estamos en lo que tú señales, para allá es una expresión concreta de esa aspiración de una sociedad orientada por los mejores avances en carácter socioeconómico y cultural de la época, como lo fue Duarte con el proyecto Los Trinitarios. Vino entonces la intervención norteamericana y eliminó toda posibilidad de eso con el establecimiento de la dictadura de Trujillo con todas sus características.
desaparece Trujillo y con esto se produce toda una situación mucho más accidentada del proceso sociocultural y político de la sociedad dominicana y nos deja en un estado en que el concepto de clase burguesa en el ejercicio social, en la ideología de ese segmento de la sociedad no existe. La mayoría de los empresarios no actúan en identidad a su condición, salvo algunos. Sí, sí. Tú tienes, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Empresarios de Herrera, Una estrella. que tiene un Una discurso estrella. de Compromiso. protección claramente definida hacia su clase y tú no lo ves en los otros sectores. Un hombre que dice que es imprescindible acabar con la corrupción como la única manera de propender al desarrollo empresarial dominicano. La única forma de asegurar que la competitividad sea real es eliminando todas las distorsiones que hay en el manejo de la estructura y operatividad de la economía dominicana. Entonces es una posición que se identifica con su clase. Mientras eso ocurre, los otros empresarios lo que hacen es que apoyan. Y no solamente, sino que participan. Una franja, obviamente, de esto en todo ese proceso de distorsión de la economía y la sociedad dominicana en términos de corrupción e impunidad. Entonces, por ahí anda el asunto. No es lo mismo cuando hablamos de la clase media. En todo esto prima el interés particular. Claro, predominantemente de lucro, de acumulación. Tenemos que ir a la pausa, Domingo, y uno a veces se ríe porque hay quienes dicen, no, es que tú vives bromando, acuérdate del trípode genético que tenemos los dominicanos, un español, un indio y un negro de África, que es lo que supuestamente nos hace daño, pero vamos a seguir luchando hasta ver hasta dónde llegamos. Vamos a la publicidad y cuando retornemos, vamos entonces a seguir hablando con Domingo para ver qué busca esta firma del libro y las proyecciones de Marcha Verde y cuándo vamos a tener, ya casi cumple su segundo año de aquella primera marcha de enero, el 21 de enero. 22 de enero que se realizó en la capital. Vamos a la publicidad.
Dominicana, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en la República Dominicana. Hermano Domingo de la Cruz, miembro, integrante, activista del Movimiento Verde. Vamos a las firmas. Esto se está haciendo en toda la República Dominicana. ¿Implica esto algún compromiso hacia el 2020, algún pacto nacional? ¿Qué se vislumbra con todo esto? Porque esto le da un poder a ustedes extraordinario. El ustedes reunir cientos, miles, millones de firmas, esto le da a ustedes un posicionamiento fuerte para la toma de decisiones. Es interesante. Fíjense, el propósito fundamentalmente de este documento, una vez logremos la firma ciudadana, es asegurar que de alguna manera, primero, el dominicano se expresó, no solamente caminando, no solamente haciendo las actividades que nos ha caracterizado a lo largo de los 20 y pico de meses que tenemos, sino que lo hizo a través como elemento de constancia, porque el ciudadano que firme, tiene que poner su nombre, apellido, cédula, el municipio y el teléfono. Lo que hablamos es de alguien que se ha empoderado del proceso y que dice, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Una vez tengamos esto, con la participación, reitero, del movimiento político en términos de partidos y movimientos que se comprometan a esto. Porque es un pacto parecido a lo que ocurrió con el 4%, donde se firmó el pacto de obligatoriedad a poner en práctica esa disposición de ley que duró más de 10 años. Entonces, en este caso, pretendemos, una vez con el documento, dar nuevos pasos. Porque ya la gente habló marchando y testimoniando a través del documento. Obviamente, nosotros, partiendo del hecho de que ya una parte representativa de la sociedad dominicana firmó el documento con todo el contenido, nosotros vamos a demandar la urgente necesidad de esa gran unidad nacional. Porque si de algo ha estado claro el movimiento, y debo reiterarlo, ya lo he dicho en otra ocasión aquí, es que no somos un movimiento de carácter partidario. No vamos a participar en el proceso en términos directos como estructura partidaria, no. No, ya no hay espacio para eso. Somos un movimiento para vigilar el que tengamos una sociedad adecentada, para propender a que el adesentamiento de la sociedad dominicana se perpetúe y para asegurar que hayan transformaciones reales donde nuestros hijos y nietos puedan disfrutar el tipo de sociedad que nos merecemos. En esa dirección está orientado el documento. Hay muchas cosas, Domingo, que uno a veces dice y le llega así a las ideas. Nuestra Constitución habla del referéndum, de la consulta popular, y uno ha visto que pese a las marchas y todas estas cosas, ese esquema democrático que tenemos ahí constitucionalmente desde el 2010 no se ha usado la primera vez. Tenemos un tema de aborto, que yo creo que es el error más grande, que quienes creemos en eso, a mí no me gusta hablar, sino de la ley de salud reproductiva, porque el tema aborto como que dispara las alarmas. Claro. Tenemos el tema de la reelección, y yo me pregunto, ¿por qué no utilizarlo y dejar que sea la gente que diga, en su gran mayoría, si quiere o si no quiere reelección, si la sociedad está de acuerdo o no de acuerdo con las tres causales, si está de acuerdo con la posición de la iglesia? ¿Por qué los movimientos sociales no empujan a esto? Porque lo que hemos visto es que tenemos una muy pobre democracia en República Dominicana, que un diputado llega que supuestamente representa y no se reúne con nadie y vota como le dice su partido. Tenemos en los ayuntamientos cabildos abiertos que no se hacen, presupuesto participativo, ni nada de eso. ¿Por qué no enfocarnos a través de ese elemento y decir, tú quieres reelegirte, presidente, cual que sea, vamos a un referéndum y que sea la sociedad que te diga? No, y sumado a eso, en un país donde no se investigan fortunas de gente que no tiene nada y de la noche a la mañana es un hombre con un poder económico extraordinario.
en un país donde no hay transparencia, porque hablamos de transparencia, pero también tiene que haber ese acceso a la información donde usted pueda conocer cada movimiento, cada peso que recibe ese funcionario, ese representante de la población. Mire, el marco constitucional dominicano ha sido manejado con la clara intencionalidad de favorecer sectores económico, social, político de la realidad dominicana, por historia. Comenzó incluso en la génesis, en el origen de la primera constitución, fue orientada a favorecer determinados intereses, el famoso artículo 210. Desde ahí, todo lo que hemos tenido como constitución no ha sido orientado a la población, a que la población se sienta empoderada o pueda empoderarse de ese documento, pero aún más, no ha sido orientado como un pacto social real del pueblo dominicano. Hubo dos y la gente no la defendió, la de Espaillá y la de Juan Bosch. Claro. Los dos se fueron maltratados. Y por eso siempre hablo de esa sociedad, de políticos malos, pero de ciudadanos muy malos. Claro. Que la gente habla de la revuelta del 65, que la gente salió a defender. No, la gente salió 2 años después, 1 año después, porque el golpe fue en el 63 y el lío se dio en el 65, a defender otra cosa. Que fue la acumulación también de todo un movimiento. Entonces esa sociedad, que es donde yo quiero ver, que llamen a un referéndum y ir a la gente a votar por sí o por no. Porque al final no es que si tú eres reeleccionista, si no eres reeleccionista, si eres liberal, si eres conservador, la mayoría, plegarse a lo que decida la mayoría. Y tenemos los instrumentos y no lo queremos usar. Volviendo al caso específico, en atención a esos lineamientos, al caso específico de la Constitución Dominicana, nosotros creemos que se hace necesario ya que estructuremos y aprobemos una real Constitución que nos dé una democracia participativa, que horizontalice el ejercicio real de la democracia y donde los elementos de exclusión sean definitivamente sepultados. Donde no solamente esté como elemento obligatorio la transparencia, sino la rendición de cuentas. Y donde el poder ciudadano se ejerza en términos real, donde esté el referendo y donde esté el plebiscito, pero como instrumento real de poder de la población. En esa dirección nosotros concebimos que la reforma constitucional se haga a través de un evento donde la población pueda participar, donde la población esté presente. E incluso ustedes recuerdan aquel proceso que hubo de discusión para el proyecto constitucional en el gobierno de Leonel Fernández, donde hubo una consulta con su vicio, pero fue una consulta, la primera consulta más o menos importante. Aunque después Leonel hizo eso, lo que le dio la gana, y no cumplió con el proceso de la consulta. O sea, ahora en esta situación nosotros creemos que eso debe producirse. No podemos seguir estableciendo, modificando Constitución para favorecer o acomodarla o ponerla como un traje a la medida de determinados intereses. Nosotros planteamos en el documento, y es un elemento fundamental, que la reforma constitucional se haga a través de una asamblea constituyente. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos dividir el país y que el país en sus diferentes expresiones de vida diga qué tipo de constitución quiere, cómo debe estar expresados sus intereses y aspiraciones en esa constitución, en términos religiosos, en términos sociales, en términos políticos, en términos cultural, científico, comunicacional, hermano, en toda la expresión de la palabra. Ahí sí está difícil porque desde la fundación de la República no nos hemos podido poner de acuerdo. Por eso que hablamos. Y aquí todo se contamina. De que los ejes fundamentales tienen que ser sacudidos. La calidad de la democracia la vemos, hermano, hacia atrás. Lo que hay que ver es esta nueva ley de partidos. Que por ejemplo usted, si usted quiere ser regidor de nuestros sectores para allá arriba, usted no puede ser si no está en un partido y tú dices, bueno, pero ven acá, ¿hacia dónde es que llevamos la democracia? ¿Y el derecho ciudadano? El derecho constitucional de elegir y de ser elegido, que se vulnera y dice, no, para usted aspirar tiene que estar en un partido, tiene que ser militante, y si no, usted no puede. Y tú dices, pero, o en un movimiento, tú dices, pero ¿y por qué?
hemos ido degradando la calidad de la democracia. Eso es parte del secuestro a los derechos fundamentales. Entonces, en esa, como dicen los abogados, vista la situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque vemos el poco compromiso y la mala calidad democrática que estamos teniendo. La gente sale regidor y hasta se muda. Sale diputado y no consulta a nadie. Se le importa, le da par de tres, recibe en línea de los partidos, que se supone que un diputado, un senador, es alguien a quien se le delega la representación y lo que hemos visto. En esa Constitución debe establecerse a rasgo general, con leyes complementarias, cuáles son los roles que le corresponden a los integrantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. De qué manera deben ellos cumplir con sus obligaciones y las consecuencias. Deben normarse alrededor de esto. ¿Qué está ocurriendo con el Congreso o con los electos en las diferentes instancias? De que no hay manera de fiscalizarlo, aunque a rasgo general la Constitución trace algunas líneas, pero es tan superficialmente planteado que no hay manera de usted agarrar cómo lograr que esa gente puedan cumplir. Por ejemplo, ahora mismo en el caso del Congreso, el Congreso actúa, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en función de proteger a la gente del partido que está en el poder, en función de proteger a los corruptos que están en el poder. Y eso explica, por ejemplo, por qué el Farideh Raful, para citar un caso con otro, hace una investigación y detecta que el Poder Ejecutivo le estuvo pagando a Joao Santana, aún después de haber sido condenado por corrupción nacional e internacional, un contrato del proceso reeleccionista. Es decir, dos implicaciones. Uno, desde el Estado le pagan a un funcionario millones de pesos para que haga una labor de continuidad de un gobierno, que se asume debe ser un asunto no pagado con los fondos de nosotros, con los recursos, los impuestos de nosotros. Y tres, la gravedad mayor de pagarle a un tipo que ya ha sido condenado por corrupción. Cuando se somete eso al Congreso para que sea investigado, por poco se matan a esa gente. Pero aún más, el caso de Fidel Santana y otro legislador que someten al poder, al Congreso, que el presidente de la República sea interpelado para que dé informe acerca de la vinculación del Estado Dominicano y particularmente del gobierno dominicano, el Poder Ejecutivo, con todo el proceso de corruptela de Odebrecht. En especial, que explique aquello de que estuvo en una oficina manejando los recursos y las operaciones desde el Palacio, para citar un caso. Y todo eso se engaveta y no hay manera de que ese tipo de cosas sea conocido. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el Congreso que dijo el presidente que quería, su Congreso. Entonces, como es un Congreso particular para defender intereses particulares, no funciona la democracia. ¿Y entonces qué vamos a hacer, Domingo? Porque entonces la realidad social dominicana es algo extraño. Tú dices, bueno, para cambiar eso necesitamos conciencia de que la gente mañana por un picapollo no vote por Domingo, que es un rifero, un gasero, que lo único que tiene es cuarto y lo que quiere ir a un espacio público para a través de eso limpiar su nombre, limpiar su fortuna, mala vida. ¿Cómo hacemos con eso de que la gente diga, no, es que mira, está Domingo y está Fran, que es un hombre que tal vez no tiene recursos, o que lo poco que tiene lo ha conseguido de su trabajo? ¿Por qué la gente prefiere a Domingo, que es el que tiene cuarto, hasta a veces mal habido y no de forma correcta? Entonces, es la democracia. El que ganó fue Domingo, el que me representa fue Domingo, que ya pagó por adelantado y que no tiene... cómo llegó. Exacto. No, ya él pagó por adelantado, él te compró, él no tiene que representarte porque lo que tenía que darte ya te lo pagó. ¿Qué hacemos con eso? Uno de los grandes aportes, además de lo que ya ha producido Marcha Verde para este proceso electoral, es asegurar que la población conozca y pueda identificar
los candidatos corruptos que van a participar en el proceso. Debe ser Marcha Verde la que de alguna manera denuncie y evidencie que fulano de tal es un corrupto, con evidencia, y que ese no debe ser electo. Que la población adquiera conciencia, por lo menos, de identificar quiénes son los corruptos, quiénes podrían ser escogidos y por qué los corruptos no deben continuar en el poder. Ese es uno de los grandes aportes de Marcha Verde. Pero además, Marcha Verde debe hacer ejercicio alrededor de una serie de elementos que en el proceso de contribución al asentamiento de la realidad dominicana pueda de alguna manera situarnos en un antes y un después en el proceso electoral. Pero de ese tipo de asuntos, el próximo sábado, mañana, a las 5 de la tarde, estaremos en el monumento ahí, frente a ¿cómo se llama el restaurante? Puerta del Sol, en el parquecito de información, porque viene Marino Zapete en un conversatorio amplio que tendremos mañana ahí para ventilar todos estos asuntos. Vamos a la publicidad, Domingo, y ya venimos entonces con la parte final. Sabor a casa.
escándalo de la Cámara de Diputados, ahí tenemos honorables que nos representan, pero sin embargo con nuestro dinero, con lo que aportamos al fisco, la contribución que nosotros hacemos, ellos hacen y deshacen, utilizan para viajes familiares y todo eso. Sin embargo, usted ve defendiendo su honorabilidad y eso también es corrupción. Claro. Cuando usted utiliza dinero del pueblo para viajes que realmente no están rindiendo ningún fruto a la labor que usted está haciendo. Claro, claro. El caso del manejo del Congreso Dominicano, para citar un caso, ¿verdad? Porque eso lo tenemos en los 3 poderes del Estado. Pero el caso del Congreso, eso hay que reformularlo en su totalidad. No solamente, incluso habría que ver una propuesta de si debemos ir a una sola cámara, ser unicameral. Es una propuesta que está en ejercicio, porque usted se pregunta, bueno, pero ¿y qué es lo que hacen los senadores? ¿Realmente tiene sentido el que tengamos la Cámara de Diputados y los senadores? O sea, pero eso es parte de la cosa que habría que discutir. Pero en el manejo ético de los legisladores hay que normar de manera profunda eso. Y cuando hablamos del manejo ético, hablamos de el cumplimiento de sus funciones, la transparencia en el ejercicio de sus funciones, e incluso, ¿por qué no decirlo así?, el manejo político en términos de relaciones con los otros estados, los otros poderes, porque forma parte de la situación ética del funcionario público. Pero Domingo, ¿cómo cambiamos eso? Que es siempre lo que peleamos en la mañana. ¿Cómo tú llevas al Estado gente cuando los partidos no son transparentes? Cuando los partidos no fomentan eso, sino que todo lo contrario. La gente entra a los partidos y a veces llegan sana y se contamina, porque la misma situación, que es lo... Me he encontrado muchísimos problemas por eso, porque la gente se resiste a cambiar. Entonces tú apareces cuando tú hablas de cambio, cuando tú hablas de decencia, te dicen, no, es que ese tipo todo lo daña. Ese tipo quiere cambiar una cosa que está de Lili, de Santana, deja eso así. ¿Cómo hacemos eso? Si cuando en los partidos así se piensa, y esas son las mismas personas que así piensan y así mismo van al Estado. ¿Cómo hacemos con eso? 2 elementos para nosotros. Uno, que haya una real ley de partido. No el mamotreto que se ha aprobado recientemente para acomodarlo a los intereses. A los dueños. Fundamentalmente al sector que gobierna. Esa se ajustó, se acomodó y se puso en función de eso. Entonces necesitamos una ley de partido que regule de manera clara y precisa no solamente el funcionamiento y la dinámica interna de los partidos, sino el manejo ético de los partidos, con todas sus implicaciones. 2, en la medida en que la sociedad retome y force a toda la estructura partidaria a ir a los principios, a las ideologías, si se quiere el término, a la concepción, a proyectos de nación. Cuando eso ocurra, entonces ya la individualidad se relega a un segundo plano. Negocio. Te dicen, las aspiraciones y apetencias ese hermano, individuales. Siéntelo atrás, siéntelo atrás, que ese viene a dañarnos el negocio. Ese está jorobando la pasión. No encaja en el sistema. Ese no encaja, la ley de hierro. Así usted es. Se mueve mucho, usted no sale a la foto, quítese. Usted pelea mucho, usted es muy necio y usted eso está desde cuando Santana. El mundo, cuando yo llegué estaba hecho, yo no lo voy a cambiar. Aquí, aquí la cuenta bancaria sustituye la hoja de servicio. Claro. No, usted tiene un caso que ya veo que nos están presionando, ya estamos casi terminando, pero usted tiene un caso. O sea, ¿en qué sentido humano, para utilizar una expresión popular, cabe el hecho de que un simple profesorcito de escuela secundaria y primaria, que su única profesión fue dar clase y después ser diputado, hoy tenga 3.000 millones de pesos en menos de una década, o por lo menos en una década? Bueno, esos son los señores. Domingo, un mensaje final al país que nos está viendo. Tenemos actividad mañana, brevemente, lo más rápido posible, para que Frederick no nos pique. Lo de mañana es una tarea 1-1 de la sociedad de Santiago. Ir a oír a las reflexiones
de Marino Zapete, porque él tiene claras informaciones, es uno de los comunicadores más informados que tiene el país. Y con él hacer un conversatorio, hacer un intercambio de ideas y poder tener los insumos necesarios que nos permitan reflexionar con mayor profundidad y reasumir, digan, los niveles que necesitamos, ese compromiso, ese ejercicio de ciudadanía responsable. Mañana todos los caminos nos conducen al monumento a partir de las 5 de la tarde, al conversatorio con Marino Zapete. Domingo de la Cruz de Marcha Verde estuvo con nosotros. Mi coincidencia de mi camisa no tiene nada que ver con la visita de Domingo. A veces escogemos la ropa así y tocó. Debería tener que ver. Estamos comprometidos con esa marcha y con el cambio y con el fin de la impunidad en la República Dominicana. Gracias a ustedes por la sintonía de toda la semana. Gracias a Domingo por estar aquí hoy con nosotros. Recordarles que el lunes estaremos nueva vez en otra edición de Diario 55. Feliz resto del día y buen fin de semana.